1976 y 1983, gran parte de la sociedad argentina aceptó una dictadura impuesta desde las Fuerzas Armadas. Su objetivo era desdibujar la identidad del país, apostando a un modelo de censura y de terror en el seno de la sociedad. El miedo fue el divisor, la división el triunfo. La metodología utilizada por el terrorismo de Estado fue la creación de centros clandestinos de detención que funcionaron a lo largo de todo el territorio nacional. Todo aquel que pudiera representar una amenaza al régimen era secuestrado, torturado y silenciado, sin siquiera derecho a una muerte digna. Eran desaparecidos. La provincia de Buenos Aires, más específicamente el conurbano bonaerense, se destacó por la alta concentración de centros clandestinos de detención. La subzona 16, que incluía los actuales partidos de Morón, Ituzaingó y Hurlingham, fue comandada por la Fuerza Aérea, que instaló las unidades funcionales de la represión: Base Aérea de Morón, Base Aérea de Palomar, Hospital Posadas, Mansión Seré, comisarías de Aedo, Morón y Castelar. Todas ellas eran coordinadas por la Regional de Inteligencia de Buenos Aires, RIBA. Al cierre de Mansión Seré, tras la fuga de detenidos, RIBA, también conocida como Pozo de la Aeronáutica, se desempeñó al menos en una oportunidad como centro clandestino de detención. Una casa ubicada a solo 5 cuadras del centro de Morón. Una casa que podría pasar desapercibida como una más. Una casa en la calle San Martín 786. La provincia de Buenos Aires se dividía en zonas y en subzonas, dentro de la jerga del aparato represivo que utilizaba la clase militar. La zona oeste fue la subzona 16. La razón por la cual los militares eligieron esta casa, bueno, necesitaban en su momento comprar o adquirir una casa en pleno centro de Morón que les sirviera para diagramar ese aparato de represión. Ofertaron un precio determinado a un dueño, compraron esa propiedad, ampliaron después esa propiedad y trataron de mantener absolutamente en secreto el hecho de que esa propiedad funcionara para ese tipo de cosas. Y lo mantuvieron bastante bien el secreto, porque realmente la casa de San Martín no aparece en ninguno de los testimonios de la CONADEP. Hoy lo que sí sabemos es que como regional de inteligencia haya sido o no un centro clandestino de detención, que estaríamos casi en condiciones de confirmarlo, sí era parte del aparato represivo montado por las Fuerzas Armadas. La idea entonces es hacer un relevamiento que nos permita entender qué es lo que ha pasado con ese lugar, de qué forma ha sido utilizado, digamos, como en este caso RIBA es un centro de inteligencia o es parte de un centro de inteligencia de la Fuerza. Se llamó Regional de Inteligencia de Buenos Aires, RIBA. Los militares instalaron desde un principio una gran torre con una antena parabólica en la punta en donde comandaban los distintos operativos de secuestro de la zona, y era un lugar que funcionó como centro clandestino de detención de paso. En la Argentina hubo centros clandestinos de detención formales y centros clandestinos de detención de paso. Lugares en donde la gente estaba en cautiverio durante 2 o 3 días y después era derivada a otros lugares. Esta casa de San Martín fue una casa típica del Gran Buenos Aires de la década del 30, a la cual los militares hicieron algunas modificaciones para poder ser utilizada como centro clandestino de detención. Por ejemplo, rodear todo el parque exterior que tiene la casa de lo de adentro de alambres de púas. Unos alambres de púas que uno pasando por el frente de la casa de San Martín no nota, porque están muy bien resguardados justamente. Lo que querían hacer era evitar cualquier escape de algún compañero, pero no advertir de la parte de afuera a los vecinos que pasaron por enfrente que el lugar justamente estaba rodeado por alambres de púa. Nos llamó la atención mapas en las paredes
en donde los militares marcaban distintos lugares de operativos y de secuestro en la zona. De las 3 fuerzas armadas, siempre los responsables de la Fuerza Aérea fueron los que más se quisieron lavar las manos a partir de lo que significó un aparato represivo que en la Argentina, bueno, radicó en 30.000 desapariciones, en robo de bebés, en robo de pertenencias privadas. José Manuel Pérez y Patricia Rosenblit se conocieron en 1975 mientras militaban en Montoneros. Se casaron al poco tiempo y tuvieron una hija, Mariana. Él trabajaba en una librería en Martínez. Ella estaba a 4 materias de recibirse de médica. Ambos esperaban a su segundo hijo. El 6 de octubre de 1978 fueron secuestrados por un grupo de tareas. La Fuerza Aérea los llevó a la casa de San Martín 786, donde Patricia, con su panza de 8 meses, pasó casi 30 días atada a la pata de un escritorio. Pocos días antes de parir fue trasladada a la ESMA. El 15 de noviembre de 1978 dio a luz asistida por Jorge Luis Maniaco, ginecólogo del Hospital Naval. El niño fue llamado Rodolfo Fernando. Días más tarde, Patricia volvió al pozo de la aeronáutica junto a su marido, con su pequeño hijo en brazos. Es el último dato que se tiene del matrimonio Pérez. Jamás se volvió a saber de ellos. Francisco Gómez y Teodora Joffre eran personal civil de la Fuerza Aérea y trabajaban como caseros de Riva. Ella no podía tener hijos. Cuando un oficial les ofreció quedarse con el hijo de Pérez, aceptaron. El niño fue anotado como propio el 24 de noviembre bajo el nombre de Guillermo Francisco Gómez. Durante los años de la dictadura, jugó, sin sospechar nada, en la misma casa donde sus verdaderos padres habían sido secuestrados y torturados. En abril de 2000, una denuncia anónima llegó a abuelas de Plaza de Mayo. La joven que la atendió recibió información sobre su propio hermano desaparecido. Ella, tras el secuestro de sus padres cuando tenía 15 meses de edad, había sido criada por sus abuelas. Él había sido criado por un matrimonio aparentemente normal, que le dio todo lo que necesitaba. Había estudiado en la base de Palomar y ahora trabajaba en un bar. Ella lo fue a buscar, lo reconoció porque era igual a su papá y le dejó una carta contándole la verdad. El 8 de febrero de 2001, un examen de ADN confirmó toda sospecha. Mariana Pérez había encontrado a su hermano, Rodolfo. Este es un centro, una central de inteligencia que ni siquiera había estado como registrada en la CONADEP. Hubo distintos movimientos a principios del 2003, en donde ya se advertía que en esa casa había funcionado un centro clandestino y un centro de operaciones. Hubo una marcha muy importante organizada por Hijos, zona oeste, a la cual adhirieron otras delegaciones nacionales de Hijos en abril del 2003, en donde también se advirtió a la opinión pública general qué es lo que había ocurrido allí. Y hubo una iniciativa que nosotros arrancamos a mediados de ese año, del 2003, comenzando a recolectar información, convocando a los organismos de derechos humanos como para que nos acompañaran. Hubo llamados a distintos organismos para que ellos nos dieran una mano y recolectaran todo tipo de información que tuvieran de la casa para armar una carpeta que justificara el pedido ante el gobierno nacional. Y por eso, bueno, fue un papel central, tanto el del municipio como el de los organismos fue un papel central, incluso a tal punto fue un papel central que el mismo presidente de la Nación y el mismo gobierno nacional un poco como que se sorprendieron de todo el material que se había reunido acerca de este lugar, y una vez que leyeron y estudiaron muy bien el material, se dieron cuenta que el pedido de cesión de la casa estaba plenamente justificado. En el cómo mostrar el horror, cómo representar el terror, hay una instancia importante que es entender lo que el espacio nos está diciendo, ¿no? Tal vez en ese sentido estos lugares no deberían en principio reconstruirse,
salvo que un proceso muy prolongado y de alguna manera muy reflexivo indicara, por ejemplo, que sería conveniente dar idea espacial de ciertos lugares, por ejemplo una cámara de tortura, una sucesión de celdas, entonces construir por ahí una. El primer paso básicamente es un registro y un relevamiento. Un registro en el sentido de captar, digamos, y relevar cada local tal cual como está hoy. Una instancia que es detectar ciertas anomalías evidentes, ¿no? Una anomalía evidente sería, por ejemplo, encontrar un sector de piso hueco que supuestamente tenga un fondo, un sótano, o por ejemplo, determinados indicios sobre las instalaciones, es decir, lo que te va contando el funcionamiento del sitio muchas veces tiene que ver con las huellas que se han ido dejando. Entonces, el problema ahí siempre es establecer la cronología de esos cambios, de cada uno de estos locales, ¿no? El poder recuperar estos espacios es simbólicamente muy importante. Poder reconstruir la historia no solo de la casa, es de una comunidad, es de un espacio del barrio, es donde los pibes jugaban en la calle, y saber verdaderamente qué es lo que pasó paredes adentro, ¿no? Es algo que me parece que es lo más vital que puede llegar a tener esto. A partir de la cesión de la casa, desde hace un año prácticamente, comenzaron a haber reuniones entre la Dirección de Derechos Humanos del municipio de Morón y los distintos organismos y vecinos que quisieron de a poco sumarse a ese colectivo, ¿no? A esas reuniones colectivas, para proponer distintas cosas. Las propuestas son de muchas clases, actividades culturales, actividades recreativas, que la casa, como dije recién, sea un centro de visita para nuevas generaciones que no conocen o que no conocían este tipo de lugares. Es muy variado, es muy variado. Una de las propuestas que nosotros habíamos hecho a la Secretaría de Derechos Humanos fue crear el Centro Documental de la Memoria también, que será un centro documental en donde se van a recolectar materiales vinculados a derechos humanos, historia argentina e historia latinoamericana, y que va a tener su sede formal en esta casa. Y además, bueno, todas las propuestas que se vienen desarrollando y que vienen siendo tiradas por distintos organismos que vamos a tratar de cristalizarlas cuando esa casa se inaugure. Y a su vez después, bueno, darle un destino a la casa que lo irá buscando en sí mismo, ¿no? Creo que sí, la casa después, en su recuperación también, el lugar aparecido en algún momento también vuelve a decir qué es lo que quiere ser, ¿no? A pesar de que le empecemos a ponerles bibliotecas y centros de estudios y misiones aparentemente enormes, yo creo que esos sitios en algún momento uno los va ganando, ¿no? Pensemos que esto es como si tuviéramos que definir el espacio donde se desarrolla esta contienda, es como un espacio de vida que entra y que empuja sobre un espacio de muerte que empieza a dejar esa escena, digamos. La casa fue pedida y cedida como para la conformación de un espacio, de un centro documental de la memoria. Creo que esto puede llegar a ser uno de los proyectos que puede llegar a tener la casa, que creo que es algo rico, importante, que necesitamos. Lo que estamos trabajando con los organismos es precisamente el poder tener un proyecto para la casa que esté vinculado a las necesidades que podemos llegar a tener vinculadas a la memoria, desde los diferentes ámbitos de intereses que confluyen en un montón de situaciones y que tienen las particularidades de cada uno de los proyectos. El destino final de esto surge y debe surgir del trabajo conjunto, ¿no? Sobre todo para entender hacia dónde va ese sitio, qué queremos de él, para qué nos sirve trabajar con esto, con este fin, y siempre pensar que está el brazo como de la justicia, que es el que nos hace avanzar, y está el brazo de la memoria, que de alguna manera nos relaciona con los distintos estratos de la sociedad para accionar como dos pinzas, ¿no?
Y bueno, vamos a empezar también a enriquecer y recuperar esa historia que de un lugar de mucha vida seguramente pasó a una oscuridad y a un lugar vinculado a mucha muerte, y que creo que hoy, recuperando la memoria de todo esto, volvamos seguramente a poder hacer otro lugar rico y de vida nuevamente, como quizá haya tenido en otro momento.